vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en la sesión de la semana pasada. Recuerden un poquito que las temáticas de semana 3 y semana 4 se dividían en diseño parte uno y diseño parte 2. En esa sesión hablábamos de que cuando hablamos de diseño puntualizamos que era el diseño metodológico. Esto es relevante porque pues, realmente nosotros tenemos dos tipos de diseño, diseño teórico y diseño metodológico, donde el teórico fue lo que hicimos en el curso anterior, donde planteamos una justificación, objetivos y demás, y el diseño metodológico es donde decimos un poquito cuáles serían los pasos para poder hacer el proyecto. Importante, no es decir de una vez ejecutamos el proyecto, sino cómo pensamos que lo podríamos hacer. Y evidentemente, pues eso va a tener ajustes luego cuando ustedes lo vayan a desarrollar, pero esto ya nos da una guía de cómo podemos ir trabajando. Digamos que es como el proceso ahí interesante acá. Comenzar a pensar qué recursos necesitaríamos, cuáles serían los tiempos, qué características tienen, cómo sería el paso a paso. Que un poquito finalizando el curso pasado también lo hablábamos cuando algunos alcanzaron a hacer el cronograma, era un poquito eso. Entonces, esa parte, desde el punto de vista de metodología, ¿cómo lo podríamos hacer? Para eso, decíamos la vez pasada, pues dimos unas definiciones y comenzamos hablando que hay dos tipos de diseños, diseños experimental y diseño no experimental. Dimos como las nociones básicas con respecto a esto y hoy vamos a continuar con elementos específicos de los tipos de diseños experimentales que existen. Entonces, para eso hablamos que la clasificación de los diseños experimentales se dividen en tres elementos. Uno, lo que son los preexperimentos, otro, lo que son los experimentos puros y otro que son los cuasi experimentos, que básicamente el 3 es un punto intermedio entre preexperimento y experimento puro. Yo les decía que en preexperimentos se utiliza mucho, por ejemplo, cuando nosotros, algo similar a lo que nosotros vamos a hablar más adelante, que es la validación de instrumentos. Cuando no hacemos como un estudio preliminar más pequeño, entonces digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de 100 personas a las cuales vamos a aplicar un instrumento y no lo aplicamos inicialmente a los 100, sino a 10. ¿Qué nos permite eso? Identificar si nuestro cuestionario, nuestro instrumento funciona de la forma adecuada para luego extenderlo a más personas. Lo mismo pasa acá en la parte de experimentos. Y esto que encontramos acá en esta tabla, que lo voy a compartir en el chat, eh, es como un cuadro básico de cómo es la representación gráfica que uno podría tener en un experimento. Entonces, uno, la letra A lo que nos indica que es un elemento esencial para que nosotros podamos validar un experimento, es que hagamos una asignación al azar o aleatoria como tal al sistema. Entonces, digamos que ese es el primer elemento que nosotros tenemos, que es importante. Tener la certeza o la posibilidad de que la selección de la muestra de los participantes y demás sea aleatoria. La segunda, ¿cuántos son los grupos que nosotros vamos a aplicar como tal? Grupos o sujetos, normalmente pues son grupos que involucran varios sujetos dentro de nuestro experimento. Entonces nosotros podemos tener simplemente un grupo, que es lo que a veces pasa en un preexperimento, o varios grupos donde podemos comparar características entre ellos, que ahí pues ya encontramos o llegamos a un nivel de que tendríamos un experimento puro. Entonces ahí digamos que nosotros tenemos que evaluar esos elementos. Lo siguiente, la variable X simplemente nos indica cuál es ese tratamiento, que hay un tratamiento o estímulo o una intervención sobre nuestra condición experimental. Recordar, hablábamos en la sesión pasada que para que hablemos de un experimento, lo que estamos haciendo es modificar una variable independiente, que también es parte de lo que ustedes trabajaron en la semana 2, donde en la semana 2 lo que teníamos que establecer es cuáles son nuestras variables. Entonces, cuáles variables son las que vamos a medir, cuáles son las variables que pueden afectar esa medición. Entonces, hablábamos de variables dependientes y variables independientes. Entonces, acá es un poco eso. Acá recordar, el estímulo se da al modificar alguna de las variables para identificar cómo esa modificación afecta a la variable dependiente que es la que nosotros medimos. Luego de eso, pues tenemos que hacer siempre procesos de medición. Entonces ahí nosotros vamos a poder hacer procesos de medición en diferentes etapas. El guión simplemente nos da una ausencia de estímulo. Entonces cuando hay estímulo, pues tenemos nosotros la X.
Cuando hay ausencia de estímulo, simplemente el guión. Acá repito, esto es simplemente por notación. Y cuando queremos comparar mediciones, simplemente las flechas donde señalamos entre medición y medición. Esto básicamente es para representar gráficamente lo que sería un experimento. Entonces, por ejemplo, acá en esta representación lo que tenemos es que la A nos representa que hubo una asignación aleatoria de personas a qué, al grupo uno. Entonces fueron seleccionados de forma al azar, aleatoria. Luego de eso, pues por eso en la flecha de arriba es una secuencia temporal. Entonces lo primero que pasó fue esto. Luego de esto hicimos una medición. Entonces acá se midió alguna variable. Como fue antes de aplicar un estímulo, que acá tenemos a X, lo que vamos a decir es que es una preprueba. Entonces es previo al estímulo. Luego aplicamos un estímulo, una modificación sobre el sistema que nosotros tenemos y luego lo que tenemos es que volvemos a medir. Entonces, esto como fue después como tal de la aplicación del estímulo, se conoce como una postprueba. Acá, por ejemplo, utilizando la notación extra que está ahí, podríamos hacer, y sería lo lógico, hacer una prueba previa y una prueba después. Un ejemplo sencillo de eso es, por ejemplo, en un tratamiento médico. Nosotros como tal nos hacemos un examen de sangre. Entonces nos miden y nos dicen que los triglicéridos están altos. ¿Qué hacen? Nos aplican un tratamiento, nos dicen van a tomar tal medicamento. Entonces tomamos el medicamento por X tiempo y luego ¿qué hacemos? Para identificar cómo, si mejoró o empeoró, pues lo que hacemos es otra prueba y comparamos los resultados. Si mejoró es porque el tratamiento está funcionando y ahí yo les decía la vez pasada, mejorar no siempre es que suba, ¿no? Digamos que si yo tengo los triglicéridos altos, lo que yo busco es bajarlos. Entonces, que mejore en este caso es que disminuyan como tal y eso es lo que tenemos que ir evaluando. Entonces, simplemente esta es una anotación gráfica para indicar el comportamiento de un experimento que nosotros podemos desarrollar. Esta, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con la otra? Que hay dos líneas en las cuales nosotros vamos trabajando y simplemente esto sucede porque tenemos dos grupos. El grupo uno y el grupo 2, los dos creados de forma aleatoria, te recuerden acá en el mismo instante de tiempo, entonces hicieron el sorteo aleatorio, creamos los grupos. Luego hicimos una medición en cada uno de los casos. A una le aplicamos un estímulo, a otra no. Y luego volvimos a medir. ¿Qué deberíamos hacer acá? Comparar dos cosas. Una, qué pasa como tal entre los grupos a los que se les aplicó el estímulo y a los que no, que lo mencionábamos la clase pasada como un grupo de control, al que básicamente lo que nosotros conocemos mucho como placebos y demás, donde a un grupo como tal se les da el tratamiento, a otro no. Entonces, ese se conoce como grupo de control. Y también podríamos comparar entre las mediciones previas, ¿no? Por ejemplo, a los que no se les aplicó el estímulo, pues, por ejemplo, acaba de hablar de los triglicéridos, al que no se le dio el tratamiento para los triglicéridos, sino simplemente se le dijo, en teoría se le está dando, pero realmente es un placebo, ¿qué esperaríamos nosotros? Que entre la medición uno y la medición 2, pues los resultados sean muy similares. En cambio, a la persona que se le aplicó el tratamiento en la medición uno y su medición 2, lo que deberíamos tener es que los resultados sean diferentes, se vea un cambio porque le dimos un tratamiento. Y eso también podemos compararlo entre grupos similares, ¿no? ¿Cuál es la gracia un poco entre esto? Que pues los grupos al ser aleatorios, pues nosotros podamos medirlos y compararlos entre ellos también, porque pues van a tener, entre un grupo grande tendrían características similares, entonces pueden ser personas todas con triglicéridos sobre, no sé, 200, por decir algún valor. Entonces todos cumplen con esa condición, cada uno con un poco más o un poco menos, pero los vamos a poder comparar en su comportamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Digamos que eso era un poquito para ver la esquemática entre el preexperimento, experimento y el experimental. Entonces, en el preexperimento lo que tenemos es que el grado de control es mínimo. Entonces, controlamos poco las variables. Controlar es esa modificación que nosotros hacemos sobre la variable. Entonces, ¿para qué nos sirve esto en muchos casos? Como estudios exploratorios. Yo les mencionaba ahorita, básicamente es como hacer un estudio previo un poco con
una muestra mucho más pequeña para poder comprender y luego aplicarlo de manera generalizada. Entonces, acá pues son más adecuados como ensayos, sería como el punto previo de experimentos con mayor control. Por ejemplo, acá podemos hacer un estudio de caso con una sola medición, un solo grupo de unidades de prueba que se expone al tratamiento y se toma alguna medición para ver el comportamiento de la variable dependiente. No hacemos un grupo de comparación y no tenemos referencia previa. Entonces, si nosotros planteamos estas condiciones como tal para un sistema, gráficamente sería esto, donde pues cree un grupo donde pues yo hasta lo puedo seleccionar. Si se dan cuenta, no está acá la de aleatorio que estaba anteriormente. Simplemente se creó un grupo de cualquier forma, no fue aleatorio en este caso. Luego de eso le aplico el estímulo y luego identifico el comportamiento. Esto, por ejemplo, pasa mucho en los cursos. Entonces, en el curso, ¿yo qué hago? Yo no hago una selección de grupo, sino pues básicamente existe el grupo para el curso. Se le aplica un estímulo, en este caso el estímulo es ver el curso. Entonces, simplemente dieron el curso. Y al final se hace a través de diferentes tipos de pruebas, diferentes evaluaciones, medición de su rendimiento. Entonces, al final del curso, algunos sacaron 3,5, otros 4,2, otros 4,8. Simplemente es el proceso normal. ¿Cómo mejoraría, por ejemplo, esto? Que a veces en algunos cursos se hace, le podemos hacer una medición previa, ¿no? Entonces identificamos con qué conocimientos vienen para ver con qué conocimientos salen. Entonces, pues, digamos que ahí se podría hacer para mejorar un poco el proceso. Bueno, ¿qué significan? Ya me adelanté, las representaciones, pues es un estudio de caso que solo tiene una medición y pues lo que acá hacemos es, existe un solo grupo que se expone al tratamiento y luego se toma una sola medición de la variable dependiente. No tenemos grupo de comparación y no tenemos referencia previa al nivel que tenga el grupo. Entonces, digamos que esto es un poco lo que me describe como tal este esquema. Ya evidentemente luego escrito uno tiene que decir, listo, qué características tenía el grupo, cuál fue el estímulo que se le aplicó y cuáles son los resultados de la medición que nosotros teníamos, ¿no? Pero eso ya va a ser más descrito. Esta simplemente es la representación gráfica de esa situación que tendríamos en ese caso. También, que sería más normal, que era el ejemplo que ahorita dije sobre lo que podríamos hacer, por ejemplo, en un curso, tenemos el grupo, hacemos una medición previa, por ejemplo, de conocimientos, vemos el curso y hacemos una evaluación posterior. ¿Qué sería lo lógico? Comparar cómo esos conocimientos que ustedes tenían mejoraron, ¿no? ¿Qué esperaría uno que después de que ven el curso, los conocimientos se evaluó cosas? La gracia sería que la prueba no fuera exactamente igual, ¿no? Si es igual, pues va a estar muy sesgada que uno va a mejorar los resultados, porque pues uno se prepara para ese tipo de pruebas. Pero sí tienen que tener elementos de similitud comparables y que esperamos que los resultados como tal mejoraran en la medición 2 con respecto a lo que pasó en la medición 1. Y acá pues lo que tendríamos es que tenemos prueba previa y posterior a un solo grupo, entonces teníamos preprueba y postprueba, y pues tenemos un grupo de prueba que se mide 2 veces, antes y después del tratamiento, y no tenemos grupo de control. Acá hay problemas de invalidez interna, lo que yo les comentaba, por ejemplo, si la prueba es exactamente la misma, es un tipo de invalidez que hablábamos la vez pasada, que importante que nosotros pudiéramos tener validez o control sobre los sistemas. Digamos que si yo les hago una prueba y les hago luego exactamente la misma, pues normalmente uno al menos ya repasó y dijo, ah, yo le embarré en esto, entonces comienzo como a comprender por qué. Entonces, pues sí, hasta sin tener el estímulo, los resultados van a mejorar, porque pues ya teniendo como tal ese proceso, tanto de evaluación como de retroalimentación, pues yo tiendo como tal a buscar esa información y a adquirir ese conocimiento. Y pues acá lo que mencionamos, se utiliza principalmente como ensayo para un experimento mucho más grande. Ahora, ¿cómo mejoramos ese proceso previo? Lo primero, pudiendo asignar de forma aleatoria a los grupos. Ese elemento es primordial porque ¿qué puede suceder cuando uno no lo segmenta de esa forma?
por ejemplo, si yo selecciono, yo mencioné la vez pasada, pasaba acá en un colegio que para tener mejores resultados en las pruebas, lo que hacían era segmentar a los estudiantes. Entonces, los de 30 estudiantes que tenían para presentar las pruebas Saber 11, seleccionaban a los 15 o 20 mejores y esos presentaban la prueba oficial. Y a los otros 10 o 15 los ponían a presentar la prueba, pero no en representación del colegio, sino de forma particular, que la prueba Saber 11 se puede presentar de esa forma. Entonces, ¿qué sucedía? Evidentemente los resultados académicos de ese colegio eran de los mejores, pero pues realmente no estaba evaluando toda su masa como tal eh, estudiantil. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es tergiversar los resultados posibles de ese análisis. Entonces, por eso acá es importante que se genere aleatorio y sobre la muestra general que nosotros tuviéramos para no tener ese tipo de elementos donde segmentaban, seleccionaban mejores estudiantes y peores estudiantes para poder mejorar sus resultados. A un grupo le aplicamos el estímulo y a otro no. Entonces, esta parte es lo que usualmente se conoce como grupo de control. Y hacemos mediciones. Y en este caso, como no hay mediciones previas, pues lo que hacemos es comparar entre los dos para ver cuál obtuvo mejor resultado con respecto a ese estímulo que nosotros identificamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos grupos de grado 11. Entonces, seleccionamos de forma aleatoria, entonces tenemos 50 estudiantes, ponemos 25 en un grupo, 25 en otro, y a uno le aplicamos una nueva metodología de enseñanza y al otro no, simplemente como ya se venía de la forma tradicional. Y comparamos y ahí puedo yo identificar si fue bueno o no. Digamos que pueden suceder los dos resultados, ¿no? Que la nueva metodología de enseñanza sea buena o les llega a los estudiantes, porque puede que de pronto sea buena, pero a esos estudiantes no les llegó y los otros tengan mejores resultados. Entonces, digamos que ahí nosotros, la gracia acá un poquito es comparar eso. Y pues básicamente, ¿qué esperamos? Y por eso ahorita hacía la diferencia, que M1 sea diferente a M2. O sea, que los resultados del grupo uno sean diferentes a los resultados del grupo 2. ¿Cuáles son mejores o peores? Pues va a depender de las características del estudio y lo que nosotros estemos haciendo. Eh, y pues vamos a tener dos situaciones, ¿no? Entonces, o que M1 sea menor a M2 o que M2 sea M1. Y acá pues podemos plantear cuándo sería bueno eso, ¿no? Entonces, que es un poquito lo que estoy comentando arriba. Plantear dos situaciones en las que se espera que el grupo obtenga resultados diferentes. Entonces, ¿cuándo sería bueno que M1 sea menor a M2 y cuándo sería bueno que M2 sea menor a M1, el resultado de medición? Entonces, comparado, entonces, tenemos grupo uno, aplicamos un estímulo, medimos. Tenemos el grupo 2, es el grupo de control, no tiene el estímulo, y tenemos los resultados de M2. Entonces, pensar cuándo es bueno que M1 sea menor que M2 y pensar cuándo es bueno que M2 sea menor que M1. Entonces, hay un minutico para que lo pensemos. El que quiera abre el micrófono y lo comenta o lo escribimos ahí por el chat y ya seguimos. Un minutico ahí para que lo pensemos. Ya acá pues escribo a M1 se le aplica, o al grupo uno se le aplica el estímulo. A M2 no se aplica. ¿Listo? Entonces hay un minuteo para que pensemos, me lo compartan en el chat y ya continuamos.
Listo, perfecto. Juan Fernando nos dice, por ejemplo, en enseñanza, cuando aplicamos algún método de enseñanza, lo que esperamos es que la calificación de M1 sea mayor que M2. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo. La persona que no ha visto el curso, puede ser cualquier curso de la maestría, puede ser nuestro grupo de control, hacemos una medición sobre su conocimiento y los que ya vieron X curso, que sería el estímulo como tal, sería M1 y lo que esperamos es que la persona que vio ese curso tenga mejores resultados en la prueba con respecto al que no lo vio. Perfecto está ese ejemplo. Entonces, en ese caso, lo bueno sería que M1 sea mayor que M2, ¿no? Entonces sería el caso 2, el de abajo. ¿Y cuál podríamos pensar para el otro? Que M1 sea menor a M2. Carmelo lo opina también desde el punto de vista de enseñanza. Entonces, a alguno que se le imponga alguna barrera como tal para el acceso, pues por ejemplo, mm, puede ser, por ejemplo, hay en especial en la parte de infancia, niños que no pueden acceder como tal al colegio. Pues lo que nosotros, si el estímulo fuera ese, solo que digamos que hablábamos la clase pasada que tenemos que buscar que los estímulos, digamos que cumplan elementos éticos, ¿no? Entonces, ahí nosotros no podríamos agregar como estímulo ponerle barreras como tal al acceso a la educación, pero sí lo podríamos ver como de una forma un poco más no experimental, que hablaremos un poquito al final que comparar los que tienen barreras versus los que no, pues seguramente los que tienen barreras pues van a tener un resultado más bajo. En este podemos pensar un poquito más de lo que pasa en el tipo de diagnóstico médico. La parte médica, ¿qué sucede? Muchos de los tratamientos lo que buscan es reducir, eliminar, bajar. Por ejemplo, un ejemplo que damos la clase pasada, un tratamiento contra la depresión. Entonces, ¿qué esperamos? Que baje los niveles de depresión de la persona o los niveles de estrés, un tratamiento para los triglicéridos que yo decía ahorita o para el azúcar. ¿Qué esperamos? Si los triglicéridos o el azúcar está alto, que lo pueda bajar. Entonces, ahí en ese caso nosotros esperamos que a la persona que se le aplicó como tal ese estímulo, ese tratamiento, pues lo que sucede va a tener un resultado más bajo con respecto al que no. Pero eso es mejor, ¿no? Porque tenemos reducción del estrés, reducción del azúcar, reducción de los triglicéridos, en la mayoría de los casos, ¿no? Que de pronto nos podemos ir al otro extremo, en el caso que estén altos. Pues lo que vamos a tener es que es una situación favorable para ese caso. Entonces, digamos que eso es un poquito lo que puede suceder acá en este caso. Eh, bueno, acá hago un ejemplo con respecto al que hablamos la clase pasada, un poquito. El tratamiento experimental es un programa de televisión que trata de disminuir el prejuicio. En el caso de la sesión pasada hablamos sobre programas antisociales, acá un poquito al contrario. Y lo que esperamos es que el nivel de este grupo, del grupo experimental, debe ser menor que el del grupo de control. Entonces, a los que les mostramos el programa que disminuye el prejuicio, lo que esperamos es que disminuya como tal el nivel de prejuicio en ese grupo con respecto al otro. Y el otro, por ejemplo, es el tratamiento de un método educativo que facilita la autonomía por parte del alumno, por ejemplo, la educación virtual en general, y el investigador formula que la hipótesis de que incrementa el aprendizaje, lo que nosotros esperaríamos es que el nivel de aprendizaje del grupo experimental expuesto a la autonomía sea mayor que el nivel de aprendizaje del grupo de control que no está expuesto a la autonomía. Acá es algo muy preciso que es la autonomía, pero básicamente este es el caso que nos planteaba Juan Fernando, ¿no? Entonces, con alguna metodología de enseñanza, sea la que sea, lo que esperamos es que el nivel de aprendizaje mejore, que es un poquito lo que se busca en todos los procesos y actualizaciones de la parte de formas de enseñanza-aprendizaje. Eh, Eso lo podemos hacer tan grande como nosotros queramos. Tan grande es que podemos tener
N grupos. Entonces, lo mínimo para un experimento son, eh, acá hay diferencia porque pues, el preexperimento con un solo grupo se puede hacer, pero ya para un experimento específicamente lo mínimo son dos, donde tenemos el grupo que es experimental y por lo menos un grupo de control. Entonces, lo mínimo son dos, pero realmente nosotros podríamos agregar varios, que lo mencionabas también en la clase pasada, solo que acá es un poquito el esquema, donde cada uno de ellos tiene un grado de involucración en la cual se involucra la variable que nosotros estamos modificando de forma más alta o más pequeña. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, a uno le damos una dosis más alta de tratamiento, a una dosis intermedia, dosis un poco más baja y a otro le damos un placebo. Estamos dando diferentes grados de exposición a ese estímulo que nosotros estamos teniendo. Y lo que hacemos es comparar, ¿no? ¿Qué esperamos? Si el grupo uno es al que le dimos la dosis más alta, digamos, hablando por ejemplo de un tratamiento médico, entonces esta es la dosis más alta. Entonces le dimos 3. A este le dimos 2 niveles de dosis. A este uno y a este ninguno. ¿Qué esperamos? Pues que este tenga un mayor cambio con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si a reducir los triglicéridos. Entonces, asumamos que todos iniciaron en 300. Lo que esperamos es que este tenga el nivel más bajo. Entonces, este, por ejemplo, llegue a 100, que este llegue a un 150, que este llegue a un 200 y que este se siga manteniendo en algo aproximado a 300, ¿no? Porque pues también la parte psicológica, lo que pasa en ese tipo de estudios, porque algunos como tal a pesar de que realmente no estén aplicando el tratamiento real, mejoran, porque la parte psicológica afecta bastante. Entonces, si yo tengo una muy buena disposición, pienso que me va a funcionar y demás, yo puede que tenga cierta mejoría. Entonces, por eso ahí digo aproximado, porque habrán algunos que sí mejoran simplemente por ese estado anímico como tal de participación. Entonces, nosotros podemos establecer acá grados. Entonces, esto es lo ideal. ¿Qué problema tiene esto? Encontrar un grupo suficientemente grande para aplicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1000, pues yo sí lo puedo distribuir 250 o 150 en cuatro grupos. Pero si yo por el contrario tengo 50 personas, pues ya de a 12 o 13, que no se podría 12,5, pues es más difícil o es mucho más pequeño la muestra para poderla volver representativa y extender nuestro estudio que pues les decía es un poco lo que hablaremos en la semana 6 sobre población y muestra y es cómo a partir de una muestra o de un tamaño de muestra poder extender esos resultados. Entonces, esto realmente es la complicación acá, que normalmente no hay suficiente cantidad de personas involucradas en el estudio para poder hacer esa división en grupos más pequeños. Esto pues con n cantidad de grupos lo puedo hacer con mediciones eh, previas. Entonces era lo que yo les decía en el primer esquema, que podríamos llegar a hacer medición previa versus post, pero además entre grupos. Y esto me permite como tal tener un conocimiento mucho más grande sobre lo que está sucediendo. Esto lo puedo hacer de forma más interesante para, pues lo mismo, con grupos, más grupos, donde pues distribuyo el estímulo como tal para poder comparar realmente esa progresión de forma eficiente y ver qué ha pasado previo y qué pasa después. Y bueno, acá básicamente un pequeño ejemplo, digamos, como para llevarlo a la realidad. Entonces, se quiere evaluar diferentes estrategias para mejorar los conocimientos sobre higiene de los niños y se plantean tres estrategias diferentes. Entonces, yo atrás le mencionaba, por ejemplo, una forma es por cantidad, entonces aplicaba cantidad de estímulos, pero otra forma es por tipo de estímulo. Entonces, acá vamos a aplicar tres estímulos diferentes, tres estrategias. Una de ellas es un video didáctico, otra es una explicación verbal por la parte de la maestra, otra es la lectura de un libro ilustrado, otra es simplemente sin estímulo, un video de un cuento infantil, digamos, que es algo que va utilizando previamente. Y lo que hacemos es mediciones previas para ver cuál es el conocimiento sobre higiene de los niños. Acá creamos grupos aleatorios y otra es una prueba después. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué deberíamos hacer que falta en el esquema? Comparaciones, ¿no? Entonces, además del esquema natural que ya tenemos,
del esquema natural que ya tenemos, pues lo que nosotros tenemos que hacer es comparar, ¿no? Entonces compararíamos conocimiento previo versus conocimiento posterior, pero además el impacto de cada una de esas estrategias. Entonces no siempre solo es en cantidad, sino también en tipología, en qué tipos de estímulos yo le puedo aplicar con diversas características que podría tener como tal el caso. Bueno, acá pues los tres diseños experimentales que hemos comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos o de corto plazo. En ocasiones, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, si nos damos cuenta acá, pues lo que esperamos es un periodo relativamente pequeño, ¿no? Entonces, hice mi prueba, apliqué el estímulo, acá por ejemplo podría pasar simplemente un día, unas horas, y ya vuelvo y evalúo. Yo les diría, por ejemplo, en un tratamiento médico, pues sí son algunos meses. Pero pues muchas ocasiones que nos interesan, no analizar simplemente qué pasa en el corto plazo, sino qué pasa en el mediano o largo plazo para poder identificar ese comportamiento o esa modificación que genera la variable independiente sobre la dependiente. Porque esto puede, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, que tarde un tiempo. Volviendo a este ejemplo sencillo, ¿qué sucede? Posiblemente solo con mostrarles una vez el video con solo una explicación, los niños no identifican como tal esos conocimientos sobre higiene. Si nosotros le mostramos el video una vez por semana o una vez diaria, que ya sería un poquito más incisivo, los tres estímulos, pues lo que sucede es que en el mediano o largo plazo a los niños les va a quedar como tal eso en la cabeza, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que buscamos en otros casos y es identificar qué podría suceder en el mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para esto? Entonces, o en qué situaciones además sea esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos de programas de cambio de las organizaciones, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros no podemos esperar que hoy dijimos, hoy vamos a hacer un cambio organizacional. Entonces queremos mejorar nuestro clima organizacional, vamos a implementar estos programas para hacer esos cambios. Nosotros no vamos a esperar que apenas lo comencemos a implementar, ya mañana salgan los resultados, ¿no? Sino pues posiblemente esto es a mediano o largo plazo para evidenciar ese impacto que nosotros podríamos tener. Eso pasa lo mismo en modelos educativos, en un modelo de entrenamiento, por ejemplo, que seguramente nos ha pasado a muchos. Uno se mete a un gimnasio, y eso no va a motivar los primeros días, pero posiblemente en las primeras semanas no va a haber ningún cambio, ¿no? Digamos que hasta ahora el cuerpo como tal está comenzando a adaptarse un poquito a eso. Entonces ya a la semana las personas se decepcionan y dicen, no, pero pues estoy dedicando X tiempo y no estoy viendo ya los cambios, pues no me interesa. Entonces yo ahí tengo que identificar que realmente es un proceso a mediano o largo plazo. Al primer mes ya se identifican ciertos cambios, a los 2 meses ya más cambios y así sucesivamente, hasta que en 6 meses, un año, uno va a notar realmente esos cambios y cómo mejora todo esto. Y eso va a pasar en varias de las áreas que nosotros trabajamos. Acá, por ejemplo, también procesos de mejora de la calidad, estrategias en psicoterapias y pues acá lo que nos puede interesar, dependiendo, y, y acá lo importante que tengo entre paréntesis, no siempre simplemente es el resultado, sino evaluar cuál es el impacto, cuál es el efecto que nosotros teníamos. Yo les decía en sus proyectos, ojo en los objetivos, no pongan alcances, no pongan lo que ustedes esperan que suceda, porque a veces sí puede suceder en este corto o mediano plazo, que es lo que vamos a hacer nuestro proyecto de grado, pero muchas veces no. Posiblemente si yo le implemento una nueva herramienta a la empresa, yo venga a ver esos resultados meses después, de pronto hasta un año después. Entonces, yo no voy a poder demostrar que mi proyecto sí hizo eso. Y los objetivos básicamente es qué voy a hacer. Entonces, nunca digo, yo voy a hacer que se reduzca, por ejemplo, que es en todos los proyectos, que se reduzca la inflación en Colombia. Yo no puedo decir eso, que se reduzcan los costos en la empresa. Eh, Ese es un alcance, pero no es mi objetivo. Es implementar un sistema que permita mejorar la gestión, por ejemplo. Entonces, ¿qué espero como resultado? Que se reduzcan los costos.
pero puede que sí, puede que no. Puede que al inicio no, porque al implementarlo eso fue un sobrecosto. Entonces, se implementó los primeros meses, pues los costos que nosotros sumamos siguen siendo los mismos, pero ya en los 6 meses sí se comenzaron a ver la reducción. Entonces, ahí es importante eso. Lo otro, pues, por ejemplo, en ocasiones simplemente aplicar un estímulo no tiene efectos, entonces tenemos que aplicarlo reiteradas veces para poder identificar las mejoras. Y pues acá lo que nosotros hacemos es un diseño con varias pospruebas. Entonces, no solo una posprueba, sino seguimos haciendo pospruebas para ir identificando la evolución que nosotros tendríamos. Básicamente eso es lo que cambia como tal en este caso. Lo otro, pues podemos hacer un diseño factorial. Básicamente esto se refiere a que, a ver, el caso más sencillo es tenemos una variable o el estímulo, que es donde estamos modificando la variable independiente, y una variable dependiente que es donde lo estamos midiendo. Ese es como el caso más sencillo. ¿Cuál sería un caso factorial? Y es donde tenemos diferentes variables independientes, ya no solo una. Acá estoy mostrando el caso 2x2, pero podría pasar 3x3, 4x4, dependiendo de las variables que nosotros tengamos, donde lo que hacemos es combinaciones de la variable b con respecto a la variable a. Entonces, tenemos b1, entonces tenemos a1 con b1, a2 con b1 y b2 lo mismo, con a1 y a2. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos varios grupos donde estamos identificando valores como tal que nosotros tenemos con respecto a eso. Entonces, ahí simplemente es niveles de estímulo o tipos de estímulos que se van combinando cuando tenemos más de una variable que nosotros estemos involucrando. Listo. Mm, bueno, lo último, acá cuando hablábamos en la clase pasada de validez interna. El otro elemento que nosotros podemos tener es la validez externa. Esto es interesante porque nos permite generalizar los resultados. Acá yo les decía que una de las principales formas de generar una validez externa es, por ejemplo, logrando que personas expertas en el área nos permitan como tal una validación de esto. Yo les decía participar en eventos, escribir un artículo científico que se publique, o expertos que validen como tal, no tiene que estar publicado, pero que validen como tal los resultados. Esto nos permite a nosotros esa validación externa que nos genera como tal un impacto más alto sobre nuestras investigaciones. Digamos que en este caso lo que nosotros estamos haciendo al final es una investigación en una escala suficiente como tal para desarrollar nuestro proyecto. Em, Listo. Bueno, el otro elemento, pues tenemos contextos del experimento. Yo les decía la vez pasada, podemos hacerlo en laboratorio o en campo. Acá, pues en laboratorio vamos a tener un mayor nivel de rigurosidad en el control de los experimentos. Y en el campo, pues, ¿qué sucede? Como es una situación real o natural, pues nosotros, a pesar de que tratemos de modificar o cambiar las variables, pues no tenemos un control total, porque va a depender del contexto donde se da, de las características, pero esto permite una mayor validación. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo hago un software, que digamos que es lo que estoy haciendo ahorita en el grupo de estudio. Hago el software. Yo, pues, creo todas las funcionalidades, yo las valido. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, pues, yo estoy haciendo en el contexto del laboratorio. Le hago las pruebas funcionales que yo considere y demás. ¿Qué sucede cuando yo se lo llevo, que ya sería el contexto de campo, a las personas que lo van a utilizar? Entonces, mi software es para consultorios médicos. Cuando yo voy con los médicos, ellos me dicen, uy, está muy bien el software, pero yo voy a hacer esto y quisiera que pase esto. Yo voy a hacer esto y mejor esta funcionalidad. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Cuando yo tengo esa retroalimentación y yo hago esos ajustes, pues el software queda validado de forma mucho más importante con respecto a lo que sucedería simplemente si lo hiciera en laboratorio, que sería con todo el control de lo que yo estaría haciendo. Em, Listo. Entonces, esos son un poquito los elementos sobre experimental. Entonces, importante para que sea experimental, pues lo que yo hago es modificar una variable. ¿Qué tipo de variable? Independiente. ¿Para qué?
para el segundo paso, medir la variable dependiente. Eso de garantizar que yo controlé o tengo validez sobre el experimento que hice. Y tengo validez interna, donde pues una de las principales es que haya seleccionado de forma aleatoria, que haya seguido ciertos protocolos, y otra es la validez externa, donde extiendo los resultados a la comunidad en general. Entonces, eso es un poquito el contexto de los experimentos. Mm, a la mayoría de lo que vamos a hacer posiblemente en la maestría, solo algunos pocos van a crear esos estímulos para crear experimentos. Muchos van a trabajar la parte no experimental. Entonces, en la parte no experimental, que también introdujimos un poco en la clase pasada, lo que hacemos es no modificar las variables. Entonces, es un poquito más sencillo con respecto a lo anterior. Entonces, no tenemos manipulación de las variables, sino lo que hacemos es observación. ¿Listo? Entonces observamos los fenómenos en su ambiente natural. Y lo que no hacemos es no construir ninguna situación, lo mismo, no hacemos un experimento, sino que observamos las situaciones que existen, no provocamos ninguna de forma intencional. Y acá sucede algo importante y es que las variables independientes y sus efectos ya han transcurrido o están transcurriendo, ¿no? Podríamos medir en tiempo real. Entonces yo podría, por ejemplo, en algo físico, podría medir cómo se relacionan la temperatura y la humedad. Y la puedo medir o ver los históricos o verla en tiempo real cuál está siendo el comportamiento. Y pues este tipo de investigación es sistemática, entonces sigue como tal un procedimiento y empírica, donde pues es a partir de de los resultados del conocimiento que nosotros vamos generando. En este caso hablábamos la sesión pasada que hay principalmente dos secuencias que podríamos establecer, una que se conoce como transeccional o transversal y otra que es longitudinal. La diferencia entre las dos, que es lo que alcanzamos a mencionar la clase pasada, unas hacemos la evaluación en un solo momento. Entonces queremos evaluar hoy qué está sucediendo. Ese hoy no incluye o no infiere en que solo es lo que pasó hoy, sino lo que ha pasado hasta hoy, todo el histórico. Y otra que es longitudinal, donde hacemos evaluaciones periódicas. Yo les decía, el ejemplo más claro es un censo. Un censo se debería hacer cada 5 años, estadísticamente analizándolo. Entonces, cada 5 años yo evalúo cuál es la progresión con esos resultados del censo. Acá va a pasar lo mismo. Hay estudios que debo hacer periódicamente. En su caso, la mayoría va a suceder que solo lo van a hacer en un momento, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la empresa en este momento, por ejemplo? ¿Desde dónde? Pues desde lo histórico, ¿no? ¿Qué ha sucedido y por qué llegamos al momento o a la situación actual en la que estamos viviendo? Bueno, acá la definición un poco, la transaccional o diseños transversales son estudios que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y pretenden describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar grupos o subgrupos de personas, comunidades, situaciones o eventos. En ese caso lo podemos dividir en tres, en casi que cuatro, en exploratorios, descriptivos, correlacionales y la siguiente que es causal, ¿no? Entonces, ahí cuando hablábamos, básicamente eran los alcances que hablábamos en la primera semana, el alcance de una investigación. Son estos mismos cuatro, que acá está pues incluido o inferido como tal uno. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues del alcance real que nosotros le quisiéramos dar a ese nivel de estudio que tenemos. Entonces, en el caso exploratorio, pues es simplemente, como su nombre lo dice, a explorar. Entonces, comenzamos a conocer la comunidad, el contexto, el evento, la situación o la variable o conjunto de variables que vamos a analizar. En el descriptivo, pues o lo podemos pensar desde el cuantitativo o cualitativo. En el cuantitativo, pues indagamos la incidencia y los valores en que se manifiestan uno o más variables. Pues, comenzamos como a entenderlas, a describirlas. En el cualitativo, pues ubicamos, categorizamos o proporcionamos una visión de la comunidad, del evento, del contexto, del fenómeno o la situación que nosotros estamos analizando en este caso. Entonces, básicamente acá llegamos a un nivel inicial de comprensión, ¿no? Donde podemos describir las características y las tendencias que tiene como tal ese fenómeno, esa variable. En el correlacional, si se dan cuenta, casi los describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables. Entonces, yo ya identifico la relación. Entonces,
daba el ejemplo, bueno, uno diferente. Satisfacción de los empleados versus las ventas, por ejemplo, en un sector que sea de ventas. Entonces, yo ahí puedo identificar si hay una correlación. Seguramente sí, ¿no? Digamos que un empleado más motivado, con buenas bonificaciones y demás, pues va a tender a tener mejores ventas versus otra área que de pronto no. Y los causales, pues básicamente ya es, listo, identifico una correlación, o sea, realmente pasó por todos los pasos anteriores. Y lo siguiente es que ya puedo describir cuál es esa relación de causa-efecto que nosotros tenemos. Y acá algo importante, la causalidad implica correlación, pero no toda correlación significa causalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro una relación causa y efecto, evidentemente entre las dos variables hay una correlación. Entonces eso siempre va a pasar. Pero por el contrario, si dos variables están correlacionadas, puede que no exista esa causalidad. Simplemente sí tienen alguna correlación, pero no están con una dependencia causa y efecto. Básicamente eso es lo que tenemos acá. Y acá volvemos un poquito a los esquemas. Entonces acá, cuando nosotros tenemos correlaciones causales, pues lo que tenemos es que vamos a recolectar datos y describimos variables, las dos variables, X y Y. Entonces, para ver si tienen una relación, ya sea una relación simplemente de tendencias o demás, o una relación causal. Cuando tenemos una relación, simplemente es X1 tiene alguna relación con Y1. Digamos que esta es la forma gráfica. Cuando es una relación causal, es una flecha, donde simplemente la flecha nos indica Y1 es la causa y el efecto que genera es Y1. ¿Listo? Ese sería el caso que nosotros tenemos. Y podemos analizar todas las variables que nosotros queramos. Acá realmente esto sería X2. Acá lo mismo. Entonces, simplemente acá existe una relación en el esquema central. En este sí hay una relación causal. ¿Listo? Entonces, causa y efecto que tendríamos en el esquema. Eso en cuanto a los transaccionales. Entonces, solo un momento como tal en el tiempo. Que se vuelve un poco más interesante, hacer estudios longitudinales, donde hacemos recolección de datos en diferentes instantes de tiempo. Por ejemplo, lo que tiene que hacer una empresa todos los años, ¿no? Por ejemplo, los estados de cuenta o los estados financieros del año, los estados de rentabilidad y demás. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Eso lo hacen periódicamente, cada año. ¿Y cada año qué deberían hacer con eso? Evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo podemos mejorar, para que el próximo año pues mejoremos la rentabilidad o demás de la empresa. Entonces, digamos que este, por ejemplo, es un proceso que es totalmente funcional dentro de una empresa. Tenemos que hacerlo de forma periódica, lo mínimo anualmente, realmente digamos que en empresas que buscan un crecimiento mucho más rápido será trimestral o semestralmente para poder evaluarlo. Y pues acá puede ser evaluado desde el punto de datos cuantitativos, por ejemplo, datos económicos sería más a lo cuantitativo o cualitativo, percepción del cliente. Si yo estoy viendo que va mejorando la percepción y demás, yo puedo seguir con políticas para poder mejorar eso, que seguramente luego viene rentabilidad mejorada hacia el futuro. Entonces, yo puedo hacer simplemente evaluaciones periódicas para identificar el comportamiento en el futuro y la evolución que nosotros vamos teniendo. Y a partir de eso, en los longitudinales hay tres tipos: de tendencia o trend, de evolución de grupo o de corte y diseño de panel, que ya un poquito los describimos cada uno de ellos. Entonces, en el primer caso, que es un diseño de tendencias, lo que tenemos es que hacemos recolección de datos en una población de forma periódica, pero las muestras son distintas y puede ser la misma población. Por ejemplo, selecciono personas que viven en cierta ciudad en un rango de edad específico. Entonces, ¿qué sucede? Puede seguir siendo la misma población, pero la muestra cuando yo lo aplique, pues lo aplico ahorita y lo aplico en N años, la muestra puede ser diferente, pueden ser diferentes personas. En el segundo caso, que son grupos de cohorte,
lo que tenemos es que identificamos una misma subpoblación, o sea, que tiene una característica específica. Entonces, por ejemplo, lo segmento a las personas que nacieron en cierto año específicamente. Entonces, las personas que nacieron en el 2020 y comienzo a hacer el estudio periódico sobre ellos. Cada vez que yo evalúe, pues la muestra puede ser distinta, ¿no? Porque una vez tomé, eran de millones de personas, tomé algunos, luego en la siguiente muestra tomé otros, pero siguen cumpliendo ese criterio específico. Entonces, personas que nacieron en el 2020. Ahorita extiendo un poquito más el ejemplo, que lo tengo más adelante, pero pues básicamente la idea general. Y otro es el diseño de panel. El diseño de panel es mucho más segmentado, selecciono a personas muy concretas que tienen ciertas características, cumplen algo, pero son esas personas. Entonces, ahí son grupos mucho más pequeños que cumplen esa característica para poder hacerlo. Bueno, acá ya los ejemplos puntuales. Yo les doy ahorita, por ejemplo, seleccionábamos una población. Entonces acá analizamos en qué evoluciona la percepción sobre tener relaciones sexuales premaritales en mujeres jóvenes adultas de 20 a 25 años de Valledupar, Colombia. Entonces ya lo puntualizamos bastante, ¿no? Cierta característica igual. Entonces son mujeres que tienen 20 a 25 años en, y lo vamos a evaluar desde el 2025 al 2028 todos los años, o cada 2 años en este caso. ¿Qué sucede? Pues las mujeres que, por ejemplo, hoy tienen 25, pues en 2 años van a tener 27. Ya no encajarían como tal en esta descripción, pero siempre habrá mujeres que cumplen con esta condición, ¿no? Entonces, las que hace 2 años tendrían 19, ahorita tendrían 21, entonces pueden entrar en ese grupo como tal. Entonces, normalmente lo que va a suceder es que parte o varias personas de la muestra van a ser diferentes, entonces va a ir cambiando. Pero el universo siempre va a ser el mismo, las mujeres de 20 a 25 años de la ciudad de Valledupar, Colombia. Y pues le preguntamos sobre cualquier tendencia. Era un específico que estaba ahí de ejemplo en el libro. Entonces, ¿qué hacemos? Cada 2 años vamos tomando y vamos tomando muestras, identificamos cómo cambia o si hay una evolución sobre esa percepción. La otra, que en este caso el grupo de corte, pues acá yo les doy ahorita un ejemplo, les decía por ejemplo del 2020. Acá en México se hace una investigación sobre las actitudes hacia la democracia de los mexicanos nacidos en el 2000, o sea, exactamente en ese año. Y en México, antes del 2000, lo que sucedía es que era un poquito más una dictadura más que una democracia. Entonces, se plantea que desde el 2000 hay elecciones democráticas. Entonces, eso se puede hablar, por ejemplo, cada 5 años, comenzamos en el 2022, ¿y qué sucede? En ese año se evalúan los que tienen 22 años. En el 27 evaluamos y tendrían los que tienen 27 años. Y así sucesivamente, en el 32, 32, 37 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a analizar ahí? ¿Cómo es la evolución de ese cambio hacia la democracia? Que nos damos cuenta que en el tiempo, pues siempre van a existir personas que nacieron en el 2000, al menos hasta pues muchos años posterior a eso. Pero normalmente lo que nosotros tendríamos es que posiblemente en este año le apliquemos a unos la encuesta, en el próximo a otros. Algunos repetirán, otros sí, otros no. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que esto puede ir modificando, puede ir cambiando. Por eso es importante que la población normalmente sea grande, o sea, que la muestra sea representativa para poder hacer ese análisis. Y por último, el diseño de panel. Entonces, en este caso lo que tenemos es que podemos analizar, ya es cuando son grupos mucho más reducidos con ciertas características específicas. Entonces, por ejemplo, acá se plantea, se quiere analizar la evolución física y mental y psicosocial de niños de 4 años que fueron detectados con síndrome de Down y cardiopatía congénita durante 10 años con evoluciones periódicas. Entonces, hay poquitas personas que tienen estas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues seleccionamos a esas personas. Entonces, acá están Cristian, Laura, Lucy, Sergio, Ana y Alejandro. ¿Qué esperamos? Que durante los 10 años que vamos a evaluar, que puede ser cada 6 meses, cada año, nosotros vamos a encontrar que la muestra sigue siendo la misma. ¿Qué puede influir en que no? Por ejemplo, que lamentablemente alguno falleciera. Entonces, esa es la única forma de que cambiaría la muestra. Pero en este caso, siempre serán las mismas personas
exceptuando personas que también puedan desistir, por ejemplo, del estudio. Por X o Y motivos desistieron como tal de estudio, pero siempre trataremos de incluir exactamente a las mismas personas porque son los que tienen esas características y condiciones específicas que nosotros queremos analizar en ese estudio. Entonces, ahí digamos que son como las principales diferencias que nosotros tendríamos en ese caso. Eh, bueno, acá en la actividad de esta semana, entonces importante un poco lo que les comentaba la vez pasada, pues lo que estamos haciendo es seguir la propuesta de investigación. Entonces, a partir del insumo de la entrega final del semestre, del bimestre pasado, lo que hacemos es continuar como tal el proyecto. En la entrega de la semana 2 hablábamos de variables de investigación, entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar? Tipos de investigación según su enfoque, cuantitativo, cualitativo, según su alcance, descriptivo, exploratorio y demás. Era un poquito lo que tenían que plantear ahí. Entonces, digamos que eso es un poco en lo que se tienen que poner al día los que ingresaron un poco tarde. Y después de eso, digamos que conectando un poco con eso, lo que sigue es lo de esta semana. Entonces yo siempre les digo, ¿dónde está lo importante? En el actual. Acá nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces ahí sí es importantísimo que es a partir de esa actividad. Entonces, de acuerdo con el tipo, enfoque y alcance, que es lo que se responde en la semana 2 y las variables de investigación de la propuesta, identifiquen puntualmente las etapas que tendrán el proyecto durante la fase de ejecución, tal como trabajo de campo, etapa de recolección de datos, preparación de datos para análisis, análisis de datos, divulgación de resultados, entre otros. Vamos a volver un poquito a la presentación. En esas sesiones, recordamos esto, también igual lo vimos rápidamente en el curso anterior, que planteamos como unas fases mínimas, son las fases mínimas, ahí le podemos incorporar y agregar otras, a los proyectos en procesos cuantitativos y cualitativos. Ahí se las estoy compartiendo en el chat para que las puedan tener igual. Eh, entonces, a partir de eso, identificar cuáles son esas fases, cuáles otras ustedes pueden incorporar. Digamos que, repito, ahí son las mínimas, pueden haber otras, eh, para el desarrollo de sus proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras fases creen ustedes que se pueden incorporar o cuáles de esas ustedes van a utilizar? Y lo en argumentario, pues apoyarse en referentes teóricos de ser necesario. Eh, lo siguiente, y esto sí en teoría debería estar en la siguiente entrega, pero pues es como cada forma descriptiva porque en la siguiente semana, que es la semana 5 vemos instrumentos. Entonces digamos que acá está un poquito adelantándose el contenido. Describir claramente cuáles son los instrumentos que se emplearán para la recolección de datos, consolidación y si se necesitan para el análisis de datos, al igual que debería definirse cuál será la forma que estos instrumentos se validan. De esto, lo único que tienen que decir es cuáles instrumentos piensan, ¿listo? Aquí es importante porque en la siguiente semana vemos eso y en las 7 identificamos cómo se validan los instrumentos, entonces por eso digo acá se está adelantando. Eh, acá simplemente, ¿cuáles son los instrumentos que ustedes piensan que utilizarían para la recolección de datos? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Primero fases, acá hay instrumentos que ustedes piensan para recolectar y consolidar los datos. Eh, ¿Y qué estrategia podrían pensar ustedes para divulgar los resultados investigativos? Argumentenlo y apoyen en referentes teóricos. Esto, acá importante, aclaro, simplemente es pensar cuáles instrumentos y una descripción básica. En este punto me centraré más en las fases, porque realmente es donde vamos, que simplemente una descripción inicial. Repito, acá es que se adelanta un poquito el contenido. Y listo. Bueno, el trabajo pues debe tener la portada, la introducción y el desarrollo donde pues se describe como tal lo que tenemos acá en el paso uno y paso 2. Importante sea anexar todo el documento. Entonces digamos que debemos ir anexando esto. A algunos les recomendé, por ejemplo, que tenemos que extender el marco teórico, entonces tenemos que seguir extendiendo eso. A otros que, por ejemplo, las referencias no son tan actuales, entonces tenemos que actualizar el marco teórico un poco con referencias un poco más actuales, posiblemente ajustes en objetivos. Entonces, tenemos que agregar la propuesta completa, donde le vamos agregando estas nuevas secciones, donde decimos los diferentes fases que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto y una descripción inicial
de los instrumentos que vamos a poder utilizar con respecto a esto. ¿Listo? Final, pues conclusión un poquito de forma general sobre los temas abordados y las referencias que van utilizando, siempre utilizando normas APA. ¿Listo? Entonces digamos que eso es un poquito la entrega. Entonces ahí repito, las fases, ahí les acabo de compartir una imagen, las fases mínimas, pero ustedes pueden decir cuáles otras pueden incorporar y por qué. Pueden quitar algunas, depende de lo que ustedes consideren como tal necesario. Y lo otro, ir pensando como tal en esos instrumentos o cómo van a poder recolectar esa información que estamos teniendo. ¿Listo? Digamos que ahí es como el elemento importante. Solo descripción, todavía no tenemos que decir cómo se validarán, repito, eso lo hacemos más adelante. Entonces ahí no hay, pero sí pensar cómo podrían divulgar esos resultados investigativos. Digamos que ahí un poco introduciendo esa parte.